cámara al cenitero. Pues hemos estado hablando de la semana pasada acerca de ese movimiento armónico simple. Este se da más que todo en los resortes. ¿Okay? Si ustedes ven, si nosotros estiramos un resorte, en cualquier momento ese resorte vuelve a su estado original. ¿Okay? Y lo vamos a ver ahorita a través de un video. Me dicen si se escucha bien, por favor. Este simple peso, oscilando arriba y abajo colgado de un simple muelle, repite su movimiento una vez cada segundo. A medida que pasa el tiempo, su movimiento va disminuyendo y sus desplazamientos se hacen más cortos. Pero sigue tardando exactamente un segundo en cada ciclo. Es un aparato perfecto para llevar la cuenta del tiempo, y su movimiento se llama movimiento armónico simple. En una determinada posición, todas las fuerzas están equilibradas. Sin embargo, cuando el muelle está estirado, tiende a tirar de la masa hacia su posición original. Cuanto más se desplace la masa, mayor será la fuerza que tira. El mismo principio funciona a la inversa. Cuando el muelle está comprimido, trata de empujar la masa hacia su posición original. Cualquiera que sea la dirección en la que se mueva la masa, aparece una fuerza para oponerse al desplazamiento. La combinación de esta fuerza y la inercia de la masa será la clave para llevar cuenta del tiempo. En cada punto de su movimiento, la fuerza neta es proporcional y de dirección opuesta a la distancia x desde la posición de equilibrio a la masa. La ecuación es F igual a menos kx. El valor de k depende de la rigidez del muelle. La ley más inexorable en la mecánica es F igual a m por a, en la que a es la segunda derivada de x. En el movimiento armónico simple, la fuerza proviene del propio desplazamiento. ¿Ustedes lo están escuchando bien o se entrecorta? ¿Se escucha bien? Ah, ok. Desplazamiento x, F igual a menos kx. Juntas, estas dos ecuaciones dan la ecuación diferencial que describe el movimiento armónico simple. Esa ecuación diferencial se refiere no solo al caso de una masa en un muelle, sino a cualquier sistema físico que al ser perturbado tiende a recuperar su posición de equilibrio con una fuerza proporcional a la perturbación sufrida. Por ejemplo, la presión del aire en un tubo de órgano, el ángulo de un péndulo, la flexión de un diapasón o la rotación de una cuerda de reloj. Esos sistemas y muchos otros adoptan oscilaciones armónicas. Esas oscilaciones pueden ser demasiado rápidas para ser vistas, al menos bajo condiciones normales, o demasiado lentas para esperar a verlas. O ellas pueden ser de cualquier otra frecuencia, alta o baja. Sin embargo, independientemente de la frecuencia, cada una de ellas puede ser representada por la misma ecuación diferencial. La ecuación diferencial se resuelve por la técnica tradicional de la conjetura. Hace mucho tiempo, alguien conjeturó que la solución puede ser una función seno. Fue una conjetura consecuente porque el movimiento de una masa oscilando en un muelle recuerda al movimiento de la sombra de una partícula moviéndose con movimiento circular uniforme. Por eso, la idea de conjeturar una función seno pareció bastante natural. En este caso, una función seno con una amplitud A y una frecuencia angular omega. Pero si eso es x, ¿es su segunda derivada igual
a menos k dividido por m y multiplicado por x? La respuesta es afirmativa si se elige omega correctamente. Para el caso de la masa en el muelle, la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de k dividido por m. Cuanto más rígido sea el muelle, mayor será la frecuencia. Cuanto mayor sea la masa, menor será la frecuencia. Pero sea cual sea la frecuencia, depende de las propiedades mecánicas del conjunto, tales como la masa y la constante del muelle. El tiempo requerido para hacer un ciclo completo no depende de la amplitud de las oscilaciones, representada por A en la ecuación de X. Así aún, cuando disminuyen las oscilaciones, los osciladores armónicos mantienen constante su periodo. La frecuencia se mide en radianes por segundo. Hay 2 pi radianes en cada ciclo completo. Bien, jóvenes. ¿Qué entendimos acerca de este video? Esa es la pregunta. No sé si ustedes observaron, ¿ok? Observaron esa parte donde el resorte él lo cambiaba. Lo ponía, por ejemplo, delgado, grueso. ¿Qué sucedía ahí? Ajá. ¿Qué sucedía? Iba más rápido, iba más lento. Dependía mucho de eso, ¿verdad? Y aparte, ustedes observaban la masa. Si la masa era más grande, ¿qué sucedía con el resorte? Iba más lento. Iba más lento. Y si la masa era de menor tamaño, podríamos decir, de menor peso. Iría un poco más rápido, ya que como es más ligero. Ok. A eso se le llama, ¿cómo se le llamaba? Él lo dijo. Estaban viendo el video y no estaban prestando atención. Hay una ecuación y él lo decía de que esa gráfica se parece a seno. Okay, de ahí es donde nace una ecuación. Hablaba de una frecuencia angular, que es lo que vamos a hacer ahorita. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios donde vamos a poner en práctica esa formulita que él nos estaba dando. Yo les hago una pregunta. ¿Será que si yo estiro un resorte, en cualquier momento ese resorte va a llegar a su forma normal? Si lo estira, Si lo estiro. sí o no, depende de qué sea el material. Depende de qué sea el material. Sí. Pero en algún momento, ¿será que ese resorte irá a quedar en su estado normal o se quedará estirado por completo? Se va a estirar por completo. Se va a estirar por completo. Ajá. ¿Cuántos de ustedes en algún momento, bueno, creo que fue la mayoría o soy tan ya pasados los años, no creo. Y ustedes tuvieron un juego que era así, estilo un resorte. Y era de colores, como de arcoíris. Era mucho. ¿Cuántos Sí. lo tuvieron? ¿Cuántos No. lo tuvieron? No sé de qué Yo. está hablando. No sabe, Diego, de qué hablan. Ajá. Era muy bonito al principio cuando nosotros nos lo dieron, muy bonito. Pero si usted lo estiraba demasiado, llegaba a un punto donde ese resorte no volvía a su estado. Ya sé, un resorte que era de plástico. Ajá. Ah, sí, 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 entonces. Entonces, ahí está un ejemplo. Ese resorte se estiraba porque usted lo lanzaba, usted ponía una fuerza.
Pero ¿qué pasaba si ese resorte definitivamente lo estirábamos bastante? Ahí se quedaba porque ya no se volvía a encoger. Eso es lo que sucede aquí. Vamos a hacer un ejemplo. Se lo voy a dictar. Un cuerpo de una masa desconocida se une a un resorte ideal con constante de fuerza con constante de fuerza 120 ¿Podría newton repetirlo tú, por favor? sobre metro. Ok. Un cuerpo de una masa desconocida se une a un resorte. Okay. Se une a un resorte ideal con constante de fuerza 120 newtons sobre metro. Ok, tengo esto. Tengo este resorte. Tengo una masa, no la conozco. Tengo una fuerza y tengo acá. Ok. Punto. Se observa que vibra con una frecuencia. Se observa que vibra con una frecuencia de 6 Hz. Ok. Sí, ok, tiene una frecuencia de 6 Hz. Okay. Punto. Calcule inciso A, el periodo. Inciso B, la frecuencia angular. Inciso C, la masa del cuerpo. Alguien me dice, ¿cómo podríamos calcular el inciso A? Ajá. Me dice el periodo. ¿Alguien recuerda cuál era la fórmula para calcular periodo? Uno entre frecuencia, creo que era. Ajá, 1 entre frecuencia, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular ese periodo. T es igual a 1 sobre frecuencia. ¿Tenemos la frecuencia? Sí. Sí. Permítame. Tenemos la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 6. Seis. Ahí estamos, 6. Entonces tendríamos 1 sobre 6 R. ¿Cuánto sería eso?
Si lo calculan, Es ¿cuánto sería? 0.166. 0.167. Ajá. Nos queda, recordemos que esto nos queda en segundo, ¿verdad? Ese periodo. ¿Qué nos pide en el inciso B? La frecuencia. Nos piden una frecuencia angular. Todavía ustedes no tenían esa fórmula de frecuencia angular. Entonces, en el video nos explica qué es esa frecuencia angular. ¿Ok? Y nos daba la formulita. La fórmula era frecuencia angular proporcional W, que es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Ok? Que también nosotros recordemos que esa frecuencia también la podemos representar como el periodo, ¿verdad? Entonces tenemos 2, vamos a utilizar el pi como 3.14. ¿Okay? Entonces 3.14. ¿Okay? Multiplicado por la frecuencia, que ¿cuánto es la frecuencia? 6. 6. 6 Hz. Si multiplicamos todo eso, ¿cuánto nos da? $37.68. 68, que redondeado sería 37.7, ¿verdad? 37.7. Como estamos aquí, ese pi significa que son radianes. Y cuando hablamos de hertz, pues son segundos. Entonces, la frecuencia angular siempre va a estar dada en radianes sobre segundos. ¿Okay? ¿Y qué nos están pidiendo? En el inciso C. La masa. ¿Qué nos piden en el inciso C? La masa. Entonces tenemos una masa que tenemos que buscar una fórmula que nos ayude a calcular esa masa. El video también la mencionaba. Mencionaba que la frecuencia angular también es igual a la raíz de la fuerza sobre masa. Tenemos una fuerza nosotros. Sí. Ajá. Tenemos una fuerza y también tenemos la angular, ¿verdad? La frecuencia angular. ¿Qué sería lo que nos faltaría? La masa. Entonces, de esta fórmula que tenemos aquí, que la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la fuerza entre masa, nosotros tenemos que despejar para masa. ¿Y cómo despejamos para masa? Ajá, ¿cómo despejamos nosotros para masa? En primer lugar, debemos de eliminar esa raíz. ¿Cómo eliminamos esa raíz? Al cuadrado. Ajá, elevando a ambos lados al cuadrado, ¿verdad? Elevamos aquí al cuadrado, acá también elevamos al cuadrado. Sabemos que se va a cancelar esto y me queda que la frecuencia angular al cuadrado es igual a F entre M. Ajá. ¿Y ahora qué hacemos? Despejar para masa. Esta masa que está dividiendo, hacemos la multiplicar.
Ujú. Y para la masa sola, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? La masa. Ajá. ¿Y qué hago para dejar la masa sola? Mandar a dividir la W. Exacto, la frecuencia angular, ¿verdad? Entonces tenemos que masa va a ser igual a la fuerza entre la frecuencia angular. ¿Ok? Entonces tenemos que, de fuerza ya la tenemos. ¿A qué es igual a fuerza? Ajá. ¿A qué es igual a fuerza? 120 newton. Ujú. 120 newton sobre metro, ¿verdad? Enter. Esta ya la tenemos, que es 37.7 radianes al cuadrado. 37.7 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? 120 newton sobre metro entre. ¿A qué es igual 37.7 al cuadrado? ¿A qué es igual 37.7 al cuadrado? No decimos 37.7 por 2, ¿verdad? Sino 37.7 por 37.7. Mil 1421.29. 1421.29. 29. Radianes al cuadrado, segundos al cuadrado. Y si dividimos 120 entre eso, ¿qué nos da? Da 0.084. 0.084. Cancelamos todas las unidades y ustedes van a ver que al cancelar y hacer todas esas unidades, eso nos va a dar kilogramos. ¿Ok? Entonces, a todos les quedó 0.084. Sí. Sí. Ok. Ahí estamos. Entonces, recuerden, la masa ya sea que quede en gramos o que quede en kilogramos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Claro está que no nos va a quedar tiempo para hacer otro ejercicio, ¿verdad? Esta hora se fue muy rápido. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Dale otra No hay repasada. ninguna pregunta. ¿No? Dale otra repasada, pero no, o sea, no lo vuelva a hacer, solo repasa, sino. Solo explicar, ok. Hay algunos datos que me dan, que en este caso pues solamente es la frecuencia y solamente es una fuerza que me dan, ¿verdad? Y me están preguntando acerca del periodo, de la frecuencia angular y me preguntan lo que es la masa. Esta fórmula pues no es desconocida para nosotros. Nosotros sabemos que para calcular el periodo de cualquier resorte pues vamos a utilizar 1 sobre frecuencia. ¿Ok? Según sea el caso. En esta ocasión pues a nosotros nos dio frecuencia, que son 6 Hz,
y sabemos de que para calcular el periodo, nosotros podemos utilizar esta fórmula que es 1 sobre frecuencia. La frecuencia la tenemos que son 6 Hz, 1 entre 6 Hz, pues nos da 0.167 y el periodo siempre va a ser calculado en segundos. ¿Ok? Ahora, nos piden una frecuencia angular. La frecuencia angular pues tiene esta fórmula que es W es igual a 2pi por la frecuencia. Ahora, ¿qué sucedería si a un dado caso a mí no me dan la frecuencia? Pero sí me dan el periodo. ¿Qué pasaría ahí? Ajá, no me dan la frecuencia, pero sí me dan el periodo. Hay que ver esos detallitos, ¿verdad? Hay que ver de que la frecuencia es proporcional al periodo. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo frecuencia, pero sí tengo periodo, yo puedo dar 2pi entre t, que sería entre el periodo, y es lo mismo, el mismo Pero resultado. ¿cómo Pues saca el nos lo va a periodo dar. si no tiene frecuencia? Vamos a eso, de que si a mí ya me lo dieron el periodo. Ah, Entonces, aquí en vez de que me den frecuencia, me darían el periodo. ¿Okay? Entonces, solamente tendríamos que reacomodar esta fórmula, que en vez de frecuencia, nosotros dividiríamos entre periodos. Si fuese ese el caso, ¿verdad? De que a nosotros nos diesen periodo, pero no nos diesen frecuencia. Y bueno, ahí solamente sustituir. Recordemos que el pi, pues siempre nosotros lo vamos a manejar como 3.14. ¿Ok? Para ser más exactos en las operaciones. Bien, y en el tercer inciso, pues nos pedían lo que era la masa. No tenemos una establecida para calcular masa, pero conocemos esta, que era la de frecuencia angular, que es igual a la raíz cuadrada de la fuerza entre la masa. Elevamos al cuadrado siempre para poder eliminar lo que es la raíz. Nos queda eso, despejamos para masa, tenemos una fuerza y esa fuerza va a estar dividida entre la frecuencia angular al cuadrado. Siempre recuerdo esto. No quiere decir que 37.7 va a ser multiplicado por 2, sino que dice elevado al cuadrado, es decir, 37.7 por 37.7. Y nos da ese resultado, dividimos y pues recordemos que masa ya sea que nos quede en kilogramos o nos quede en gramos. ¿Estamos? Ok. Entonces, por hoy nos vamos a quedar hasta acá. Le voy a subir la tareita que van a realizar. Bueno, la próxima semana no, sino que nos veremos el viernes. Estaba acostumbrada a darle física a las 2 horas seguidas. Pero nos vemos el viernes. Vamos a seguir discutiendo problemitas de esta magnitud. Y pues con este mismo link van a poder entrar a la clase de diseño dentro de un rato. Que estén bien, chicos, cuídense. profe, la tarea es para el antes del viernes. No, Ah, no, se las no, voy a pero la dejar. tarea es ahorita. Sí, solamente no va a ser para antes del viernes. No, que aquí va a ser para el sábado o el domingo. Estamos. Listo. Nos vemos, profe.